La historia fue relatada por primera vez por el capitán de reserva y portador de la Cruz de Caballero, la Cruz de Hierro, Gerhard Bolt, en su libro publicado en 1947, Hitler, Los últimos 10 días. Y aunque, por Dios, hay episodios más importantes de esa época, considero que este es tan notable que quiero contárselo. La historia tuvo lugar en el búnker del Führer en marzo de 1945, solo 2 meses antes de la capitulación alemana. Los protagonistas son Adolf Hitler y el general de las tropas blindadas Dietrich Friedrich Wilhelm Eduard Casimir von Saucken. Pero antes de entrar en los detalles del legendario encuentro entre estas dos personalidades, cuya biografía del primero es suficientemente conocida, me gustaría presentarles a Dietrich von Saucken, quien proviene de la antigua nobleza prusiana. Nació el 16 de mayo de 1892 en Fischhausen, Prusia Oriental, una ciudad con unos 2.880 habitantes, situada en una bahía en la costa norte del Frisches Haff, y después de graduarse en el Colegio Real Fridericianum, fundado ya en 1698, en realidad quería convertirse en artista plástico. Es decir, quería ser pintor, pero por deseo de su padre, en 1910 ingresó al prestigioso regimiento de granaderos del rey Federico Guillermo, segundo de Prusia Oriental, número 3, ubicado en Königsberg, con el cual el teniente von Saucken también participó en la Primera Guerra Mundial. Primero fue destinado al Frente Oriental, luego al Occidental como primer teniente y comandante de compañía, y finalmente, en 1918, como ayudante de la Segunda Brigada de Infantería, en bicicleta de Königsberg. De 1914 a 1918, fue herido 7 veces y condecorado, entre otras cosas, con ambas cruces de hierro, la insignia de herido en oro y la cruz de caballero de la Orden Real de la Casa de Hohenzollern, con espadas. En la Primera Guerra Mundial, von Saucken se distinguió como un oficial excepcionalmente audaz y valiente, muy respetado por sus soldados y quizás también un poco ridiculizado por su costumbre, mantenida toda su vida, de usar el monóculo y el sable de caballería, que como oficial tradicionalista llevaba en ocasiones oficiales, una costumbre de tiempos pasados y olvidados. Después de la guerra, en 1919, se unió voluntariamente a la Guardia Fronteriza del Este contra la Polonia expansionista. Luego, a partir de octubre, sirvió como comandante de compañía en la Reichswehr provisional, en el primer regimiento de infantería prusiano, estacionado en Prusia Oriental, para después, en diciembre de 1921, cambiarse a la caballería, al 8º Regimiento de Caballería Prusiano en Noels, Baja Silesia. A partir de enero de 1923, en Osterode, Prusia Oriental, al 2º Regimiento de Caballería Prusiano. El 27 de julio de 1923, se casó con su prima en 3er grado, la joven de 20 años Elisabeth Wilhelmine Elfriede Salome, Sophie von Saucken, con quien tuvo 6 hijos. Su hijo mayor, Hans Erich Wilhelm Bartosz Siegfried von Saucken, cayó el 30 de mayo de 1944, un día después de cumplir 20 años, como teniente en el regimiento de tanques 24, cerca de Stanca, en Rumania, y descansa en el cementerio militar de Jassy. En abril de 1925, von Saucken fue ascendido a capitán de caballería, como jefe del 2º escuadrón, en el 2º Regimiento de Caballería Prusiano, en Lig, Prusia Oriental. Más tarde su escuadrón fue trasladado a Osterode. A mediados y finales de los años 20, durante la fase de cooperación entre la Reichswehr y el Ejército Rojo, von Saucken fue enviado varias veces a la Unión Soviética para aprender ruso,
lo que completó como mayor el 19 de febrero de 1935, con el examen de intérprete de ruso en la Escuela Militar de Hannover, donde trabajaba como instructor de táctica. El 1 de junio de 1939 fue ascendido a coronel y participó en la campaña de Polonia y en la campaña del Oeste como comandante del Regimiento de Caballería 2, manteniendo siempre su lema: donde yo estoy, siempre es al frente. El 16 de noviembre de 1940 asumió el mando de la Cuarta Brigada de Fusileros, que se había formado el 1 de noviembre de 1939 y con la que participó a partir del 22 de junio de 1941 en la Operación Barbarroja, el ataque contra la Unión Soviética. Durante un bombardeo de artillería en su puesto de mando, el 15 de julio parte de su Estado Mayor cayó y él resultó gravemente herido en la pierna. Sin embargo, dirigió el combate durante varias horas mientras recibía atención médica hasta que fue relevado. A partir de diciembre de 1941, ya medio recuperado de salud, asumió el mando de la Cuarta División Panzer y la condujo a la batalla por Moscú. El 1 de enero de 1942 fue ascendido a general de brigada, y el 6 de febrero de 1942 fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por los exitosos combates defensivos en torno a la ciudad de Bolshov. Pero también resultó tan gravemente herido en la cabeza y en la cara que hasta el 22 de agosto de 1942 no estuvo lo suficientemente apto para el servicio como para poder asumir la dirección de la escuela para tropas rápidas, es decir, la Escuela de Tropas Blindadas número 2, en Kramnitz. Ese día también fue condecorado con las hojas de roble para la Cruz de Caballero. A finales de mayo de 1943, después de haber sido ascendido a teniente general el 1 de abril de 1943, von Saugen volvió a tomar el mando de su probada Cuarta División Panzer, la cual dirigió en julio en la batalla de tanques de Kursk. Luego, tras un éxito defensivo de su división, fue mencionado por primera vez por su nombre en el informe de la Wehrmacht el 3 de diciembre de 1943. En los 10 implacables combates defensivos de los últimos días, la Cuarta División Panzer de Mainfränkische, bajo el mando del teniente general von Sauken, y la 296 División de Infantería de Baviera, bajo el mando del teniente general Kulmer, frustraron todos los intentos de ruptura de los soviéticos en las condiciones de combate más difíciles. El 31 de enero de 1944, Sauken fue condecorado con las espadas para la Cruz de Caballero, y el 5 de julio, después de los combates al noroeste de Kiev, contra una superioridad soviética de hasta 10 veces, fue mencionado nuevamente en el informe de la Wehrmacht. Aquí, un grupo de combate blindado bajo el mando del teniente general von Sauken, en una conducción de combate móvil, destruyó 232 tanques enemigos entre el 27 de junio y el 3 de julio. Después de su ascenso a general de las tropas blindadas, el 1 de agosto de 1944, dirigió hasta mediados de octubre como general comandante el 39º Cuerpo Blindado, surgido de su grupo de combate. Pero luego, tras un breve tiempo en la reserva del Führer, en diciembre fue llamado de nuevo para formar el Cuerpo Blindado Großdeutschland, compuesto por las divisiones de granaderos blindados Brandenburg y Großdeutschland. Pero cuando, en medio de la formación, el 12 de enero de 1945, comenzó la operación soviética del Vistula-Oder con una superioridad de 3 a 4 veces, Sauken logró conducir sus unidades de manera más o menos ordenada hasta la zona de Görlitz. Aquí, sin embargo, una discusión sobre lo inútil de continuar la guerra con el general coronel Heinz Guderian, quien había sido nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, provocó que Sauken fuera nuevamente transferido a la reserva del Führer. Alrededor del 10 de marzo de 1945, recibió la orden de presentarse en el búnker del Führer para ser informado allí sobre los detalles de la toma de mando del Segundo Ejército, aunque las fuentes ofrecen diferentes fechas para este hecho. Pero cuando el general de las tropas blindadas von Sauken se presentó ante Hitler en la sala de conferencias, el esbelto y elegante oficial no saludó a Hitler con el saludo nazi, sino que lo hizo de manera militar, es decir,
con la mano derecha en la visera de la gorra, inclinándose ligeramente, y con la mano izquierda sobre el sable que llevaba ceñido. Y en el ojo izquierdo llevaba el monóculo, como antes también se le llamaba al cristal. Pero con eso, Sauken había infringido lo que, desde el atentado del 20 de julio de 1944, era obligatorio en los informes en el cuartel general del Führer. En lugar del saludo militar, el llamado saludo alemán, y por temor a atentados, los informes siempre debían hacerse sin portar un arma. Pero Sauken aún no había terminado, porque mientras a los presentes, entre ellos Guderian y también el jefe de la Cancillería del Partido Nacional Socialista, Martin Bormann, se les desfiguraban los rostros, Hitler pasó por alto generosamente la actuación de Sauken y, en su lugar, encargó a Guderian que informara al general que llevaba monóculo sobre la situación en Prusia Oriental y la zona de combate alrededor de Danzig. Después de eso, le dio a Sauken la orden de dirigirse de inmediato a Prusia Oriental y allí tomar el mando del segundo ejército. La orden la acompañó con la indicación de que allí Sauken solo podría dar órdenes a sus propias unidades, mientras que en todos los demás asuntos el Gauleiter de Danzig tendría la última palabra. En este caso, el que había sido designado como Gauleiter desde 1930, el SS Obergruppenführer Albert Forster. Desde el comienzo de la guerra en 1939, al igual que todos los demás Gauleiter, había sido nombrado comisario de defensa del Reich y, desde el 25 de septiembre de 1944, también líder del Volkssturm local. Aquí vemos su juramento a finales de noviembre. Pero ahora, someterse a un aficionado militar del partido era inaceptable para el altamente condecorado Sauken. Con su monóculo brillante, mirando abiertamente a Hitler a la cara, y para apoyar su opinión, golpeando la mesa de mapas con la mano plana, respondió literalmente a la petición de Hitler. No tengo la intención, señor Hitler, de someterme a las órdenes de un Gauleiter. Según Bolt, de repente reinó un silencio sepulcral en la sala de conferencias. Cito: se podría haber escuchado caer un alfiler sobre la alfombra. Y continúa diciendo que, ante las palabras del general, Hitler aparentemente retrocedió físicamente, con el rostro aún más pálido y su cuerpo más encorvado que nunca. Pero cuando Guderian y Bormann intentaron sin éxito convencer a Sauken de que cediera, para sorpresa de los presentes, Hitler se dirigió al general y con voz débil dijo: «Bien, Sauken, entonces mantenga usted mismo el mando». Poco después, el general abandonó la sala con una ligera reverencia hacia Hitler, sin que éste le volviera a dar la mano. Sauken fue entonces enviado a la Segunda Armada, que se encontraba en una situación desesperada, y bajo su mando realmente pudo detener al Ejército Rojo por más tiempo del esperado, pero finalmente fue dividida en dos partes, lo que hizo que el destino de los soldados y civiles agrupados en la formación de acantilado en la bahía de Danzig, llamada Oxhofter Kempe, se volviera cada vez más incierto. Sin embargo, aunque según una orden del Führer este tramo del mar Báltico debía mantenerse a toda costa, von Sauken ordenó la operación de evacuación llamada Noche de Walpurgis, llevada a cabo en la noche del 4 al 5 de abril de 1945, gracias a la cual la 9ª División de Seguridad Naval y el capitán de fragata Adalberto von Blank lograron trasladar a unos 30.000 refugiados, 10.000 soldados en parte heridos y restos del 8º Cuerpo Blindado a la península de Hel, de 34 kilómetros de largo, frente a la bahía de Danzig. Después de eso, aunque los ataques soviéticos cada vez más intensos destruyeron gran parte de la Segunda Armada de von Sauken, sus fuerzas al noroeste de Danzig, en la Oxhofter Kempe, en Hel, y las unidades estacionadas en la llanura de Danzig resistieron hasta el 9 de abril de 1945. Por eso, el general de las tropas blindadas von Sauken fue condecorado el 8 de mayo como el 27º y último soldado de la Wehrmacht, con los brillantes para la Cruz de Caballero, con hojas de roble y espadas. Un día después, el 9 de mayo, también fue mencionado una vez más en el último informe de la Wehrmacht.
Al comandante en jefe, general de las tropas blindadas von Sauken, se le otorgaron los brillantes para las hojas de roble con espadas para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, como reconocimiento por la actitud ejemplar de sus soldados. Antes de pasar al destino posterior de von Sauken, me gustaría regresar brevemente a los minutos en los que el general no solo se dirigió al llamado Führer como señor Hitler, sino que también rechazó su subordinación al Gauleiter Forster. Porque, si se cree en las declaraciones del SS Heinz Linge, quien fue ayuda de cámara de Hitler desde enero de 1935 hasta el 30 de abril de 1945, eso en realidad nunca ocurrió. Al menos así está escrito en el libro que publicó en 1980 junto con el profesor Dr. Werner Miser. No cabe duda de que Slinge casi siempre estuvo cerca de Hitler y también se sentía responsable de él, y esa lealtad se mantuvo incluso después del suicidio de Hitler. Por eso su declaración es comprensible, sobre todo porque aparentemente también fue respaldada por el profesor Miser, quien estaba detrás del libro y se consideraba a sí mismo el más competente de todos los llamados especialistas en Hitler. Sin embargo, mantengo mi opinión de que la historia ocurrió exactamente como la describió Bolt. Para comprobarlo, basta con revisar las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaba el vegetariano Adolf Hitler, que llevaba años bajo un estrés constante, con hábitos poco saludables de sueño y alimentación. Después del atentado del 20 de julio de 1944, estaba físicamente debilitado, marcado por su enfermedad de Parkinson, y además su extraño médico personal, el Dr. Morel, lo mantenía constantemente bajo los efectos de drogas. Y por otro lado estaba Dietrich von Saugen, quien seguía la tradición de los oficiales prusianos y tenía una apariencia exterior anticuada. Sobre sus características de carácter se puede aprender mucho en el libro de Heinz Schauffler, el libro sobre el regimiento de tanques 35. Saugen siempre lideraba desde el frente. Era un ejemplo de disposición, actitud y valentía. Llevaba la insignia dorada de herido, no temía ningún peligro y contaba con la confianza absoluta de sus soldados. Y cuando en mayo de 1945 no pocos políticos nacionalsocialistas e incluso altos oficiales se despidieron de sus subordinados prácticamente a la francesa, algunos vestidos de civil y con documentos falsos. Y cuando el gran almirante Dönitz, que era el último jefe de Estado alemán en Flensburgo, le envió un avión, el general von Saugen rechazó huir diciendo: «Mi lugar está con mis soldados». En su lugar, por orden suya, el hidroavión voló a Flensburgo con soldados heridos. Quien en situaciones de vida tan dramáticas sigue comportándose con tanta responsabilidad, también saluda a Hitler militarmente, con el sable al cinto, el monóculo en el ojo, y en la ciudad le habla diciendo: «Mi Führer» o «Señor Hitler». Y él, por su parte, ya estaba tan mal de salud que probablemente le daba igual cómo lo llamaran, sobre todo porque ya era consciente de su destino al final de la Guerra Mundial perdida. ¿Qué debía hacer con el merecido chupasangre? ¿Llevarlo ante un tribunal militar? Después de la rendición, junto con unos 140.000 soldados de su ejército, fue hecho prisionero, primero mantenido en aislamiento en el infame edificio Lubjanka de Moscú, que hasta 1991 fue la sede principal y prisión central del servicio secreto soviético, y luego a unos 350 kilómetros al suroeste de Moscú, en la prisión central de Oyol, donde fue torturado repetidamente de tal manera que más tarde terminó en silla de ruedas. En 1949 fue atendido en el campo 5110-48 Boskovo, destinado a generales alemanes prisioneros de guerra, a 300 kilómetros al noreste de Moscú, donde también estaban los bien alimentados generales del llamado Comité Nacional por una Alemania Libre, quienes intentaban convertir a los demás generales al comunismo. No fue sino hasta 1955, después de 10 años de cautiverio, que el general, gravemente marcado físicamente, regresó a Alemania en el último transporte. Luego se estableció en Baviera y en 1968
publicó la historia de su cuarta división blindada, para, según él, contribuir a mantener viva la memoria de la lealtad de los caídos. El general de las tropas blindadas A.D. von Saugen, probablemente el único oficial alemán que se dirigió al llamado Führer como señor Hitler, falleció el 27 de septiembre de 1980 a los 88 años en Pullach, Baviera.